¿Te ha pasado que una simple palabra, un gesto o una mirada son suficientes para hacerte perder el control? En un mundo lleno de tensiones y provocaciones, mantener la calma puede parecer imposible. Pero la Biblia revela un secreto poderoso para enfrentar cualquier situación sin perder la paz interior. En Proverbios 16:32 leemos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esta palabra nos muestra que dominar nuestras emociones no solo es posible, sino más valioso que cualquier victoria externa. Hoy veremos cómo alcanzar esa serenidad que no depende de las circunstancias ni de las personas. Demostraremos cómo desarrollar un espíritu firme, cómo aplicar principios bíblicos para resistir provocaciones y cómo cultivar la paz que viene de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Todos hemos sentido ese momento, ese instante en que algo dentro de ti se enciende, como una chispa que se transforma en fuego, una palabra dicha sin cuidado, un gesto ofensivo, una traición inesperada. Y sin darte cuenta, tu interior se altera, tus pensamientos se aceleran y pierdes el control. La calma desaparece como niebla al sol. Pero, ¿y si te dijera que ese ciclo se puede romper? ¿Y si te dijera que no estás condenado a vivir reaccionando? Que hay un secreto bíblico que te libera de la prisión emocional de la ira. La Escritura nos lo revela con una claridad sorprendente. En Proverbios 16:32 se nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esta no es una simple comparación, es una revelación espiritual profunda. El dominio del espíritu no solo es deseable, es una forma superior de victoria, más grande incluso que conquistar territorios o ganar batallas visibles. La palabra nos muestra que Dios no mide la fuerza según los estándares humanos. Para Él, el verdadero campeón no es el que grita más fuerte ni el que impone su voluntad, sino el que puede contener su alma cuando el mundo lo empuja al límite. La Biblia no glorifica al impulsivo, sino al que se detiene antes de reaccionar, al que respira, ora y espera en el Señor. Moisés, por ejemplo, fue llamado el hombre más manso de toda la tierra, Números 12:3, y sin embargo, su historia nos muestra cómo incluso él luchó contra la pérdida de la calma. Cuando golpeó la roca con su vara, desobedeciendo la instrucción divina, actuó impulsado por su frustración ante un pueblo testarudo. Aquel momento de ira le costó entrar en la tierra prometida. Esto nos enseña que incluso los grandes líderes, los escogidos por Dios, pueden fallar cuando no gobiernan su espíritu. Y también nos confirma que dominar nuestras emociones es una tarea sagrada, no un simple acto de autocontrol, sino un ejercicio espiritual de obediencia profunda. Dios nos llama a ser templos vivos de su presencia, y un templo no puede estar lleno de caos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Observa cómo el dominio propio no es un esfuerzo humano, sino una manifestación del Espíritu Santo en la vida de quien se rinde por completo a Dios. Aquí no estamos hablando de técnicas de respiración, ni de filosofías modernas sobre gestión emocional. Hablamos de una transformación interna que solo ocurre cuando dejamos que el Espíritu gobierne por encima de nuestra carne. Porque la carne desea reaccionar, quiere defenderse, quiere justificar su enojo, su queja, su derecho a explotar. Pero el Espíritu te dice: calla, perdona, espera, confía. Jesús mismo es el modelo perfecto de dominio espiritual. Ante el juicio injusto, las acusaciones falsas y la traición de aquellos que comieron a su lado, no levantó la voz, no buscó venganza, no humilló a sus enemigos. En Isaías 53:7 se profetiza:
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio no era debilidad, era poder bajo control. Era la manifestación pura del dominio del espíritu, del entendimiento de un propósito mayor que las emociones del momento. En nuestra vida cotidiana también enfrentamos pequeños juicios, traiciones y rechazos, tal vez no de multitudes o autoridades, pero sí en casa, en el trabajo, entre amigos. Y ahí, donde las heridas parecen justificadas, donde el dolor clama por respuesta, es donde Dios prueba nuestro corazón. Porque lo que decimos en esos momentos revela quién gobierna realmente dentro de nosotros. Jesús dijo en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si cuando somos presionados sale veneno, resentimiento, furia, entonces no basta con parecer tranquilos. Necesitamos transformación interior. Pero no estás solo en esa lucha. No estás condenado a reaccionar siempre de la misma forma. Dios te ofrece la victoria en el área más difícil, tú mismo. En 2 Timoteo 1:7 Pablo declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es más que una afirmación, es una identidad. Tú, como hijo de Dios, no eres esclavo de tus emociones. Tienes poder, tienes amor y tienes dominio. No lo tienes que fabricar, ya te fue dado. Solo necesitas activarlo, creerlo, declararlo y vivirlo. ¿Cómo? A través de la comunión diaria con el Espíritu Santo, a través de la oración constante, la meditación en la palabra y el reconocimiento sincero de tus propias debilidades. Porque nadie puede dominar lo que no reconoce. Es necesario admitir: Señor, mi carácter me traiciona, mi boca hiere, mi silencio a veces es cruel, no sé cómo responder sin perderme, ayúdame. Esa oración, tan sencilla y tan honesta, puede abrir la puerta a una restauración profunda. Porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. De hecho, es ahí donde Él comienza a edificar lo nuevo. Donde había reacciones desmedidas, pone respuestas sabias. Donde había gritos, coloca palabras suaves. Donde había juicio, implanta compasión. Esta obra no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con una decisión: rendirte. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años luchó con explosiones de ira. Cada discusión con su esposo terminaba en gritos, portazos, lágrimas. Sus hijos crecían en un ambiente tenso, cargado de miedo y resentimiento. Ella misma confesó que se sentía una extraña en su propio hogar, atrapada en un patrón que no sabía cómo romper. Hasta que una noche, cansada de dañar a los que amaba, se arrodilló en su habitación y clamó: Dios, si no cambias esto en mí, voy a destruir mi familia. Esa oración marcó el comienzo de una transformación, no inmediata, pero sí progresiva. Empezó a buscar al Señor cada mañana. Leía los salmos cuando sentía que su temperamento iba a estallar. Aprendió a guardar silencio y a orar antes de responder. Su esposo notó el cambio, sus hijos también, y con el tiempo, su hogar, que antes era una zona de guerra, se convirtió en un refugio de paz. Lo que los psicólogos no lograron, lo hizo el Espíritu de Dios, porque el dominio propio, cuando viene de lo alto, no solo cambia tu conducta, sana tu alma. Esa paz también puede ser tuya, pero no llegará por evitar conflictos, sino por enfrentarlos con otra actitud. No será el resultado de ignorar tus emociones, sino de entregarlas. El secreto no es reprimirte, sino rendirte.
Cada vez que te sientas al borde del estallido, recuerda, la batalla más grande no está afuera, sino dentro. Y esa batalla no la libras solo. El Espíritu Santo está contigo, dispuesto a tomar el control si tú se lo permites. Hoy más que nunca, en un mundo que vive a la defensiva, donde todos reaccionan sin filtro, tú puedes ser diferente. Puedes ser luz, puedes ser paz, puedes ser testimonio viviente del poder de Dios en el carácter humano. Porque no hay predicación más poderosa que una vida transformada. Tus hijos lo verán, tu pareja lo notará, tus enemigos no sabrán cómo responder a tu silencio firme, a tu paciencia constante, a tu gracia desbordante. Y tú sabrás que no eres tú, que es Dios en ti. Porque nadie que camine con Cristo de verdad sigue siendo esclavo de sus impulsos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad comienza con un paso. Reconocer que el dominio del Espíritu no es un adorno opcional, sino una armadura necesaria. Que ser lento para la ira no te hace débil, te hace invencible. Que en un mundo donde todos quieren tener la razón, tú eliges tener paz. Esa es la conquista más grande. Y esa conquista, con la ayuda de Dios, puede comenzar hoy. Nada compromete más rápido la estabilidad emocional y espiritual de una persona que la ira. Este impulso, que puede parecer justificado, muchas veces se disfraza de verdad, de defensa o de justicia, pero en realidad opera como un caballo de Troya en el corazón. La ira no gestionada no es simplemente una emoción pasajera. Es una grieta que abre la puerta a fuerzas que buscan destruir todo lo que Dios ha edificado en ti. Efesios 4:26-27 lo declara con precisión: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La advertencia es clara. No se trata solo de sentir enojo, sino de permitir que ese enojo permanezca, se anide y se convierta en una vía de acceso para el enemigo. Cada vez que conservamos resentimiento, cada vez que dejamos que la amargura se mezcle con nuestra indignación, algo se rompe en lo invisible. La palabra lo expone con contundencia, no solo porque Dios nos quiere en paz, sino porque conoce los efectos devastadores que la ira descontrolada tiene en el alma. Desde el Génesis se nos muestra cómo la ira puede ser la antesala de acciones trágicas. Caín se llenó de furia al ver que la ofrenda de su hermano Abel fue aceptada, y su corazón se oscureció hasta el punto de cometer el primer asesinato registrado en la historia humana. Antes de que actuara, Dios lo advirtió. En Génesis 4:7 le dijo: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios identificó el peligro real, el pecado como una bestia esperando aprovechar la grieta emocional. Esa misma advertencia sigue siendo válida hoy. Cada emoción mal gestionada es un umbral. Muchos creen que la ira es una reacción natural, algo que no puede evitarse, pero la Biblia no lo presenta como una imposibilidad, sino como una decisión. La diferencia entre sentir y pecar está en cómo se maneja esa emoción. En Proverbios 29:11 se nos dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. El sabio no niega lo que siente, pero tampoco se deja gobernar por ello. Entiende que la ira descontrolada no libera, esclaviza. Y no solo a quien la sufre, sino a todos los que lo rodean. La persona iracunda se convierte en instrumento de división, en canal de destrucción. Incluso si la causa parece legítima, el espíritu detrás del enojo suele ser destructivo. Santiago 1:20 nos lo recuerda: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es importante entender esto en profundidad. No hay espacio neutral en el alma. O está llena del Espíritu de Dios, o hay brechas por donde el adversario puede operar. Cuando retenemos el enojo, cuando rumiamos el agravio,
Cuando revivimos una y otra vez lo que nos hicieron, estamos alimentando una llama que pronto se convierte en incendio. Hebreos 12:15 advierte sobre esta dinámica espiritual al decir: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Lo que comienza en lo invisible se traduce en actitudes, palabras, decisiones y consecuencias. La raíz de amargura nunca permanece oculta, siempre se manifiesta, y su fruto siempre es destructivo. El enemigo conoce bien este principio. No necesita poseer a nadie para causar estragos, solo necesita un corazón no vigilado. Sabe que la ira no contenida es como una puerta entreabierta. No necesita empujarla, solo espera que se abra lo suficiente. Una palabra mal interpretada, una crítica no resuelta, una herida vieja sin sanar. Todo eso se convierte en terreno fértil para la operación del mal. Y lo más peligroso es que a menudo no nos damos cuenta. Llamamos carácter fuerte a lo que en realidad es falta de dominio espiritual. Llamamos sinceridad a lo que es agresión disfrazada. Llamamos justicia a lo que es venganza velada. Pero Dios no se deja engañar. Él conoce las intenciones del corazón y nos llama a vivir con pureza interna, no solo con apariencia externa. Jesús, al hablar sobre el enojo, lo relacionó directamente con el asesinato. En Mateo 5, 21, 22 dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La raíz del pecado no está en el acto externo, sino en la intención del corazón. A los ojos de Dios, el enojo sostenido es una forma de homicidio en el alma. No necesariamente destruye cuerpos, pero sí mata relaciones, esperanza, confianza y paz. El enojo no gestionado tampoco permite que la oración sea eficaz. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25 cuando dijo: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La comunión con Dios está íntimamente ligada al estado del corazón. La ira no solo contamina nuestra relación con los demás, contamina nuestra relación con el Padre, porque no se puede recibir gracia con un corazón cerrado. No se puede acceder a la paz divina cuando se mantiene la hostilidad en lo interior. El enojo es un obstáculo espiritual y como tal debe ser enfrentado con la misma seriedad con la que enfrentamos cualquier pecado. No hay batalla más intensa que la que se libra dentro del corazón cuando uno ha sido herido, ofendido o traicionado. Pero tampoco hay victoria más profunda que la que se alcanza cuando en lugar de devolver el golpe, se elige el perdón. Jesús, colgado en la cruz, rodeado de burlas, escupitajos y dolor, no respondió con ira. Al contrario, pronunció una oración que corta toda raíz de resentimiento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa oración no fue un acto de debilidad, fue una declaración de poder absoluto. Solo un corazón completamente gobernado por Dios puede decir esas palabras en medio del dolor. Ese es el estándar divino. Y aunque parezca inalcanzable, está ahí no para condenarnos, sino para inspirarnos a buscar esa transformación. Porque nadie está llamado a vivir con el alma fragmentada por el enojo. El Espíritu de Dios no habita en corazones gobernados por la furia. Romanos 12:18 nos llama a vivir con una disposición radical. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta paz no es pasiva ni ingenua. Es la evidencia de un alma que ha elegido rendirse a Dios, incluso cuando tiene razones humanas para estar molesta. Es la señal de una fe que ha aprendido que el juicio pertenece a Dios, no a nosotros, y que cuando soltamos el enojo no perdemos poder, lo recuperamos.
porque nada debilita más al alma que la constante tensión emocional. Pero nada la fortalece más que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El llamado no es simplemente a controlar la ira, sino a cerrarle por completo la puerta, a no permitirle ni un segundo más de espacio, a discernir que cada instante que se le concede se pierde comunión, claridad y dirección espiritual. La ira no es simplemente un problema de temperamento, es una barrera que impide el fluir de la presencia de Dios. Y Dios quiere que vivamos libres. Por eso su palabra no solo nos exhorta, sino que también nos equipa. En Colosenses 3:8 se nos instruye: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No es una sugerencia, es una orden. Porque la vida en Cristo exige pureza interior, y la ira es una toxina que contamina todo lo que toca. La buena noticia es que esa puerta puede cerrarse hoy. No se requiere una fuerza sobrehumana, solo una decisión radical: renunciar al derecho de estar enojado, rendir al Señor cada pensamiento hostil, vaciar el alma de todo aquello que alimenta el resentimiento y permitir que el Espíritu Santo entre a llenar ese espacio con su paz. Cuando esto ocurre, no solo se experimenta libertad emocional, se restablece la conexión con el cielo, se restaura el fluir espiritual, y el corazón, antes esclavo de emociones desbordadas, se convierte en morada firme de la presencia de Dios. Así comienza el camino hacia una vida donde la calma no depende de lo externo, sino de una realidad interior. Una vida donde el enemigo no encuentra puertas abiertas. Una vida donde el enojo ya no tiene espacio, porque el alma ha sido entregada por completo al príncipe de paz. Hay una paz que no se aprende, que no se adquiere por experiencia, ni se obtiene por medio de fórmulas humanas. Es una paz que desciende del cielo y que no responde a las circunstancias. No depende de si el entorno está calmo o si las personas son amables. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Es una paz que no proviene de este mundo. Filipenses 4:7 la describe con precisión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es más que un estado emocional, es una presencia. Es un fruto del Espíritu, es un escudo espiritual que protege al creyente de la tormenta exterior y del conflicto interior. Cuando una persona es gobernada por el Espíritu Santo, esa paz no solo se manifiesta como calma, sino como una fuerza viva. En Gálatas 5:22 se enumeran los frutos del Espíritu, y en esa lista, junto al amor y el gozo, aparece la paz. No como un añadido, sino como una manifestación directa de Dios en el interior del creyente. Esto nos enseña que la paz no es algo que buscamos fuera, es algo que se cultiva dentro, como evidencia de una relación profunda con el Espíritu de Dios. Y así como el fruto es el resultado natural de un árbol bien plantado, la paz verdadera es el resultado inevitable de un alma enraizada en Dios. La paz de Dios no es frágil, no es superficial, no es un estado momentáneo que se quiebra ante el menor cambio. Es un fundamento, una roca, una garantía interna de que aunque todo alrededor se sacuda, hay algo dentro que no se mueve. En Isaías 26:3, el Señor promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz se mantiene cuando la mente está firmemente fijada en Dios, cuando los pensamientos no son gobernados por las emociones ni por las noticias, sino por la palabra viva que no cambia. Esa es la diferencia entre una paz humana y la paz que viene del cielo. La paz del mundo necesita garantías. La paz de Dios solo necesita fe. Esa paz es un escudo, un guardián. Protege el corazón de las ofensas, las traiciones, los ataques y las provocaciones. No impide que sucedan,
pero impide que te destruyan. Cuando alguien ha desarrollado esta paz como fruto del Espíritu, no responde igual ante la crítica, no reacciona con desesperación frente al conflicto, no pierde el equilibrio cuando el entorno pierde el control, porque su ancla no está puesta en la opinión de los hombres, sino en la voz de Dios, porque ha aprendido a callar el ruido exterior para oír la voz del Espíritu en su interior. Jesús prometió esa paz a sus discípulos antes de enfrentar el momento más difícil de su vida. En Juan 14:27 les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón